What's up, everybody? Welcome to the first edition of Chewing the Rag with Rene, Charlando con Rene. Yes, it has two names because this is a bilingual podcast, a podcast where we're going to be running different interviews and conducting different interviews with different personalities, but mostly from the journalism world and the music world. So, as I announced a couple of weeks ago on Facebook and Instagram on my social media, that I was going to start my podcast and use it as a platform to basically just pretty much interview my buddies, my music pals, and my journalism pals. And today is the first episode. Today we're doing the first episode. And my first interviewee is none other than my father. My father is a retired journalist of over 40 years who has traveled many a country. He's a globetrotter, covering World Cups, different important sporting events like the Olympics, boxing matches. Well, anyway, I'm going to stop talking and I'm going to start asking questions. And without further ado, I'd like to introduce my father, Mr. Rigoberto Cervantes. Bienvenido. Thank you. Thank you for the welcome. Yeah, it's a long experience that I had. I have the luxury of living a good life, I would say, doing journalism in the field that is considered like at one point I went to this class at UCLA and told these students, journalism is a big responsibility, but for a sports journalist, it's like going to Disneyland. Entonces es como divertido, te pagan por ver los deportes que más te gustan y los espectáculos. Right. So that's the beauty of the sports journalism, even though I consider that journalism is a serious business, as serious as can be also when you are in sports. Right. Right. And I forgot to mention this in the beginning. This is a bilingual podcast. ¿No va a ser en español? Va a ser en español y en inglés. Okay. So we will. Most of this is going to be in Spanish. I'm just letting you know now, but because we will. my broken English, it doesn't work. Of course, it works. Because you've also written it for English-speaking media, and you've also done radio. I think in English. I don't know if you've done television. I wrote some articles in English For Soccer America. I remember that, right? For a magazine in Japan. They hired me to do some article before the World Cup in 2002. Also, I wrote for a book when the World Cup in 1994 happened here in America. So I have some experience writing in English too. Right. It's not my first language, obviously. Right. Well, anyway, we are going to be going in depth in your career from the beginning to the moment you retired and after. You are a football fan. We all know that. ¿Eres Chiva de Hueso Colorado, sí o no? Bueno, en mi carrera como periodista nunca... You have to be neutral. Nunca me escondí detrás de los colores de ningún equipo. Nunca públicamente escribí acerca de que yo fuera fan de un equipo. Lo que siempre he dicho es que yo soy un seguidor y un admirador y una gente que apoya 100% al futbolista mexicano y al fútbol mexicano. Porque crecí en él, nací en él como periodista, como aficionado y apoyo al fútbol mexicano. Entonces, al ser Chivas un equipo netamente mexicano, pues me agregan y me añaden y me conectan con ese equipo que siempre juego con mexicanos. Así de que, pero yo públicamente nunca dije que soy de un equipo. Prefiero no hacerlo. Talk to us about where you were born, when you were born. Bueno, yo nací en Tecomán, Colima, en México, en 1951. Así que estoy cumpliendo 70 años en este mes de marzo. Y desde muy chico, a los 5 años de edad, me picó el gusanito del fútbol. Es lo que te iba a preguntar. Ahí es donde nació tu amor por el fútbol, ¿no? Porque mi padre, Ramón Cervantes, quien lo apodaban el Zancudo, era un gran aficionado al fútbol. ¿Era Chiva? No me recuerdo, nunca me dijo nada de eso, no me acuerdo de eso. Y era aficionado al box. Él se iba a varias partes de la República a ver peleas de box. Era súper aficionado al box. Oh, wow. Y cuando yo tenía 5 años recuerdo, como es la costumbre y la tradición en México, que el niño Dios, no Santa Claus,
sino que el niño Dios te deja un regalo el día 24 de diciembre en la noche. Y cuando tú despiertas en la mañana del 25, en Navidad, encuentras tus regalos o tu regalo. Y yo recuerdo muy bien que estaba acostado y dormido cuando despierto el 25 y encuentro un balón de fútbol, de los balones de aquellos antiguos de cuero. The ones that look like a leather volleyball. De cuero, de verdad, no eran ni de plástico, ni de vinilo, ni nada de eso. Que cuando se mojan pesan como 100 libras. Eran pesaditos, ¿no? Para patearlos. Claro. Pero ese baloncito hizo que naciera mi amor por el fútbol, me emponzoñó el fútbol. Y ya nunca más lo dejé. Después, cuando ya tenía como unos, vuelvo a decir, con mi balón, pues le dimos durísimo y aprendimos a jugar un poquito de fútbol con eso. Y después, cuando ya teníamos 11 años, 11 años, mi hermano Rubén tenía un año menos que yo. Mi papá nos inscribió con el equipo juvenil en formación ahí del pueblo, que lo estaba organizando el padre, el cura, Eliodoro Rodríguez. Él era el entrenador y mi papá nos inscribió con el equipo y ahí surgió. Empecé a jugar fútbol con infantiles y recuerdo que cuando ya tenía 14 años jugaba en el equipo Santo Domingo Sabio que entrenaba el padre Eliodoro. Cada domingo jugaba con los infantiles y con los juveniles. Los juveniles eran menores de 18 y los infantiles menores de 15. ¿Qué tipo de jugador eras tú? ¿Qué posición jugabas y qué tipo de...? Jugaba generalmente como 10, como mediocampista ofensivo, o como 7, como extremo derecho. Me movía por derecha, yo soy derecho, y metía muchos goles. Eras goleador. Era un jugador de área que me gustaba estar en el área y metía goles. ¿Y tu hermano Rubén? Mejor que yo, 2 veces mejor que yo. Muy técnico, ¿no? Me han dicho. Muy técnico, muy bueno. Y me acuerdo cuando estábamos jugando con ¿Gambetero? Sí, era técnico, era bueno driblando, metía más goles que yo. Pero me acuerdo que cuando estábamos jugando en la Liga de Tecomán, con el equipo de Sergio Ortega, Santo Domingo Sabio, pues barrimos con los equipos infantiles de ahí. Y el padre Leodoro dijo, vámonos a jugar a Colima, porque ya Tecomán nos quedaba muy chico. Nos fuimos a Colima, a la capital, y allí encontramos equipos más fuertes. Pero aún así, nosotros en los infantiles barríamos. Me acuerdo que tomábamos la pelota para atacar. Mi hermano Rubén, Juan, le decíamos Quiringo, y entre los 3 nos tomábamos la pelota y nos la llevábamos y era gol. Nadie nos la quitaba. Claro, la defensa que teníamos era mala y el portero era malo y después el equipo tomaba la pelota y también metía gol. Pero era coladera. Era coladera. Pero éramos un equipo muy interesante, muy ágil y muy rápido. Y yo metía goles como loco, Rubén mi hermano también y Juan Quiringo también. ¿Y tu hermano Ramón todavía no le interesaba? He didn't really care, his younger brother Ramón. Todavía no, hasta después cuando ya tuvo 16, 17 años ya le interesó. Y después de jugar con los juveniles, con los infantiles, me iba con los juveniles. Allí Ramón Arceo, Ramón Sosa, el Piojo era el goleador del equipo y yo era el segundo goleador. O sea, además de ser goleador en el equipo de infantil, en la juvenil también era el segundo goleador del equipo. Wow. ¿Cuántos años tenías tú? Ahí tenía como 15, 14. Pero ¿fue en ese entonces cuando fuiste a tu primer partido de las Chivas en el Estadio Jalisco? Bueno, esa es otra de mis... ¿Fue antes o durante? Antes. Ok. Tenía como 13, 14 años. Cuéntanos de esa historia. Muy interesante porque mi padre murió cuando yo tenía 13 años, en noviembre de 1963. Y pues mi madre quedó viuda con 8 hijos. Y yo era el mayor y ayudaba en lo que podía ahí. 14 años. Y el cura, el Eliodoro Rodríguez, nuestro entrenador, acostumbraba a irse a los partidos de Chivas al Estadio Jalisco. De Colima a Guadalajara, para ir a un partido de Guadalajara, había que manejar 4 horas o tomar un autobús que te duraba 5 horas, porque iba ranchando. 5 horas para llegar hasta Jalisco. A Guadalajara. A Guadalajara. Entonces, yo... Jalisco's State, sorry. Después de que el cura, el padre Leodoro Rodríguez, nos habló tantas veces de sus viajes a Guadalajara a ver a Chivas. Claro. Yo hice mis ahorros, junté dinero, y un día vine y vi los partidos que había en la programación, y había un partido Chivas-León, que en aquel tiempo era un partido casi clásico.
Entonces le dije a mi mamá, mamá, tengo dinero y me voy tal día para Guadalajara. ¿A dónde vas a Guadalajara? ¿Por qué te vas a Guadalajara? A ver a Chivas jugar contra el León el domingo. Estás loco, mi mamá ya se moría por eso. No quería dejarme ir y se opuso totalmente, pero yo estaba decidido y lo hice. Ese sábado por la noche, al amanecer ahí, tomé un camión para llegar a Guadalajara muy tempranito y pues fue una aventura completamente de otro mundo, porque además pasó una anécdota muy interesante. A ver. En el camino yo iba en un asiento del camión, autobús, y el que estaba al lado del pasillo estaba solo. Se sube una dama, una joven mujer, de muy buen ver, se sienta en mi asiento que estaba vacío al lado mío. Y pues obviamente ha platicado toda la noche conmigo, toda la madrugada. Y me pregunta que a dónde voy. Digo, voy a Guadalajara, ¿a qué? A ver un partido de fútbol. Pensó que estaba loco, evidentemente. ¿Estaba guapa la señora? Era guapa, no sé si era señora, si era viuda, si era soltera, no sé, pero no. Pero era guapa, unos 30 y tantos años. Y yo iba hasta México, me dijo, a la capital. Right. Y cuando vamos entrando a Guadalajara, me dice, ¿por qué no te vas conmigo a México? Te invito. Olvídate de tu partido y vete a bailar conmigo. A mí me dio miedo. Me dio miedo porque era muy chavo todavía, no tenía experiencia con mujeres. Claro. Y cuando llegamos a la terminal camionera de Guadalajara, me dice, me bajo yo, voy a hacer una llamada de teléfono. Y nos vamos luego a la otra terminal, nos van los autobuses a México. Y nos vamos. Digo, sí. Yo no le dije que no porque tenía miedo que me hiciera algo. Claro. Y cuando bajamos, ella se fue a la caseta de teléfono pública que estaba ahí en la bajada. Yo rápidamente me bajé de las escaleras que había ahí en la terminal, me tomé un taxi derechito al Jalisco. O sea, le saqué la vuelta y Pues 13 años. Después- ¿Qué si hubieras tenido 18 años? Otra historia. ahorita. Nunca hubieras llegado al partido. No, después hay más partidos. ¿Y cómo quedó ese partido? ¿Te acuerdas o no? Sí, Chivas ganó 2-0. Era un Wow. equipo, era el campeonísimo de Chivas, con Tubo Gómez, con Chaires, con Sepúlveda, con Jamaica Villegas, con Chava Reyes, Héctor Hernández, Cabo Valdivia. ¿Y quién hubiera sabido que 40 años después o más, un poquito más, tú y yo hubiéramos trabajado juntos con muchos de esos miembros de ese equipo campeonísimo? Con esa institución, porque En Chivas USA. con Chivas USA, que era la sucursal en Estados Unidos del Rebaño Sagrado de Guadalajara, y nos invitaron a trabajar ahí con el equipo. Y tuvimos la oportunidad de convivir con Chava Reyes, que en paz descanse, un tipazo. A él yo lo Con el conocí Tigre Sepúlveda también. también, y el curita Chaires, Arturo Chaires. Gente muy... Y también otros, Tolán, Con Tolán. que Me tocó a mí quedarme en el cuarto con él cuando viajamos al sur de Carolina, creo, a un jugar un torneo con partido. Chivas USA. de Copa. Y me contó historias de Jorge Increíble. Campos, de Increíble. Sague, que era mi ídolo cuando era niño yo. Pero siempre me acuerdo de eso y me siento afortunado de poder haber compartido eso contigo, ¿no? Pero tú de ahí, no, unos pocos años después, te registraste tú en la Universidad de Guadalajara, los Leones Negros, ¿sí o no? Sí, porque cuando terminé mi secundaria en 1963, después hice bachillerato ahí en Colima también, y ya me fui a estudiar, me inscribí en la Universidad de Guadalajara para seguir la carrera de licenciado en Administración de Empresas. Y fue toda una odisea inscribirse y ser admitido en la universidad. Y un esfuerzo también muy grande de mi madre por mantenerme estudiando en Guadalajara. No era fácil, éramos de familia pobre. Nunca nos faltó que comer, gracias a Dios, pero éramos pobres y estar en la universidad costaba mucho dinero. ¿De qué te querías recibir? Administración de empresas, Muy bien. business administration. Right. Pero, y ahí tuve la suerte de que en el 68, que fue la Olimpiada en México, vi juegos de la Olimpiada, incluyendo el partido de México con Bulgaria, donde Bulgaria nos elimina Wow. en los cuartos de final, y ya México se va a semifinal. No puede ir a semifinal, y juega por el tercer lugar contra Japón, que nos ganó, también nos mandó hasta el cuarto lugar.
Pero en fin, es la historia y ya después de ahí... La misma historia de la siempre. historia de siempre. Jugamos como siempre y perdimos como siempre. No, pero, No, jugamos como nunca y perdimos como siempre, digo. pero ganábamos en el 12. Ya, tuvieron que pasar 50 años. Exactamente. Ganábamos ya una medalla de oro y para mí es la máxima conquista. También fui testigo, estuve ahí en 1999 en México, en el Estadio Azteca, cuando México ganó la Copa Confederaciones. Que vamos a tener entrevistas, interview clips of my dad interviewing various players during that 99 Confederations Cup. Not on this episode. I don't know if it's unfortunate, but it's not really because you're going to get to hear it. Lo van a poder escuchar quizá el próximo episodio, pero sigue, disculpa. Pues ojalá podamos compartir con todos los que te siguen algunas fotos de momentos, de personalidades con los que me ha tocado convivir, y entrevistas con gente importante también del deporte, de todos los deportes, del béisbol, del boxeo, sobre todo, que me ha tocado cubrir mucho boxeo Claro. en mi carrera. Pero estábamos en la Universidad de Guadalajara, pero cuando ya llegó el fin de año, el primer año ahí en Guadalajara, pues ya se acabó el dinero, yo vi que ya no había dinero para seguir ahí. Le dije a mi madre, voy a tener que dejar esto por el momento. Y siguiendo la invitación de mi tío Daniel y el señor Pacheco, que vivía acá en Estados Unidos y trabajaba acá, me dijo, vente para acá, trabajas en las vacaciones 2 meses y luego ya te vas y regresas a estudiar y luego yo te ayudo. Pero antes de seguir con esa historia de mi tío Daniel, cuéntanos de que tu primera experiencia en cuando estabas registrado, cuando estabas de alumno en UDG, tuviste tu primera experiencia en el periodismo, ¿no? Sí, ¿Escribieron para un folleto, un periódico de la escuela? ¿Cómo fue eso? éramos una asociación de estudiantes, ACT, Asociación de Estudiantes Tecomenses en Guadalajara. Y porque éramos un grupo nutrido de estudiantes que venimos de Colima y estábamos todos en Guadalajara en pensiones diferentes. Yo vivía por la calle Francisco Zarco y allí empecé a hacer mis pininos como pues escribiendo, colaborando con la Gacetilla. ¿Pero de qué escribías? Fíjate que no me acuerdo de qué escribía. La verdad que no me acuerdo de qué escribía, pero así colaboraba con el periodiquito ese. Pero sí me acuerdo que escribía poesía ya también. Escribía poesía. ¿Te consideras poeta? Are you a poet? Sí, sí. He escrito mucha poesía desde que yo tenía 14, 15 años y la sigo escribiendo todavía. Entonces a lo mejor algún día hago un librito de pura poesía. Muy bien. Y pero ahí empezó todo. Después en Tijuana, pues. Cuando estás con nostalgia, en la lejanía de tu familia, te da por escribir y yo escribía mucho Claro. en Tijuana. Pero estuviste en Guadalajara un año y de ahí, como mencionaste, el tío Daniel te invita a venirte a los Estados Unidos. Y si no me equivoco, mi tío Daniel estaba aquí en los Estados Unidos desde 1950s, de los muchos años atrás. de los 50s, Había los 40s. había hecho carrera, él vivía, se la pasaba, era un jardinero él, y se la pasaba en San José y en Palm Springs. Oh, wow. Y aparte tenía casas en Mexicali, Baja California. Tenía varias casas y hizo dinero. Mi tío Daniel, que en paz descanse. Y ya cuando vine acá, me dijo, vente, y yo me vine, y me acuerdo que llegué a Tijuana el mismo día que el hombre aterrizó en la luna. Fue julio de 1969. Wow. Ese mismo día yo llegué a Tijuana y pues busqué a mi tío para que me ayudara. Yo traía mi pasaporte, no traía visa. ¿Pudiste ver eso en vivo? Sí, lo estaba viendo en vivo. Oh, wow. Exactamente. Yo 18 años tenías, ¿no? ahí tenía 18 años, 17, 18 años. Y entonces me comuniqué con mi tío y me dice, ¿sabes qué? ¿Traes visa, traes algo? No, yo no traigo nada. Dice, mijo, dice, está bien duro para que puedas pasar ahorita si no tienes los documentos correspondientes. Vete para Tijuana, vete para Mexicali, allá está mi sobrina, allá quédate con ella y a ver qué hacemos. Y pues él me mandaba para Mexicali y yo no me fui, yo me quedé en Tijuana. ¿Cuántos tuviste en Tijuana? En Tijuana estuve como 2 años y pasadito, 2 años y medio.
¿Escribiste ahí para un periódico? No, O no. ¿jugaste fútbol en alguna liga dominguera? O Jugué un poco de fútbol, pero no me establecí en el fútbol. andabas de vago? No, andaba trabajando, realmente sí me dediqué a trabajar. You're also a woodsman. Después me fui a trabajar en maquiladoras de la mesa. Y después en Tijuana, y después de que se acabó el trabajo ese, que duró 2 meses, me salió un trabajo, Aprendiste algo muy importante ahí. una oportunidad, siguiendo un anuncio de un periódico que decía que invitaban a chavos de 13, 14, 15 años, hasta 15 años, para aprender un oficio lucrativo. Era la familia Chávez, que, de la capital de México, que tenían un taller de banistería, de muebles y de curiosidades y de todo. Y eran talladores y escultores, todos ellos, toda la familia. Y querían enseñarle a los chavitos ese oficio de tallador, wood carving, que es una artesanía que es bien pagada. Y ahí empecé, era un grupo que éramos como 10, 12 chavos que llegamos ahí. Y tuve la suerte de aprender ese oficio ahí en Tijuana. Y por eso cuando vine aquí a Los Ángeles, en 1971, yo llegué aquí hace 50 años, en noviembre del 71. Wow. Pues andaba viendo trabajitos aquí allá de carnicería, Oye, ya en Los Ángeles. En Los Ángeles. Ok, muy bien. pero en cuanto ya vi que había aquí donde yo podía trabajar como tallador, porque en Tijuana venía mucha clientela de acá a comprarnos cosas que hacíamos. Yo sabía que aquí había forma de trabajar también en eso. Claro. Y pues eso ese oficio me dio la posibilidad de establecerme aquí, de atraerme a mi familia, de ahorrar dinero, de ganar bien. And I've seen your sculptures. They're incredible. Cuando el sueldo mínimo era 1.65 la hora, yo ganaba mi primer sueldo aquí como en talla de madera en la banistería. Fue de 3.75 la hora, más del doble. Entonces, y después me fue muy bien, gané muy bien, gané buen dinero, traje a toda mi familia con ese dinero, a mis hermanas, a mi madre, a todos. Claro. Y pues esa fue la aventura. Ya llegando aquí, ahí sí empecé a jugar fútbol otra vez. Me metí al fútbol, hicimos un equipo, hicimos una liga. Y hasta empezó a jugar fútbol tu hermano, mi tío Ramón. Ramón empezó a jugar de fútbol también. Y sabes que nunca me olvido de una anécdota de mi tío Ramón en la Liga Latinoamericana, de la que vamos a hablar ahorita en un momento, porque mi tío se metió de portero, ¿verdad? Empezó jugando de portero en las reservas del Colima. ¿Y cómo le fue? Porque nunca había jugado, entonces lo pusimos a jugar en las reservas. Y como el puesto más, digamos, menos importante en ese momento era la portería, se puso de portero, pero no sabía nada. Y hay una jugada en donde nosotros le decíamos, tú como portero solamente puedes tocar el balón con las manos en el área. Fuera del área no la puedes agarrar con las manos. Claro. La regla. Entonces, desde muy lejos, casi desde la media cancha, alguien tiene un pelotazo del otro equipo y sorprende a mi hermano Ramón fuera del área. ¿Tiraron desde allá porque lo vieron muy verde? No, fue una patada sin ton ni son que pegó un jugador del equipo rival y la bola se vino fuerte a ras de pasto, rodando, no iba por alto. Iba rodando y cuando Ramón vio venir la bola, mi hermano, y que llevaba dirección de portería, por cierto, él sintió que atrás estaba la portería, y él estaba fuera del área, y volteó y vio la portería sola, y su primer intento fue agarrar la pelota, pero recordó lo que le dijimos, fuera del área no la toques con la mano, entonces sacó las manos, dejó pasar la pelota, y se fue corriendo detrás de ella, y se metió, se metió a gol. Fue gracioso, fue gracioso. Pero después aprendió a jugar muy bien. Mi hermano aprendió a jugar. Llegó a estar en selección de la Liga Latinoamericana. Es más, aún juega. Todavía juega. A los 60 y pico de años, Sí, mi tío. sí. Siempre ha estado en buena forma, mi tío Ramón. Sí, así es. Sí. Bueno, esa es la historia de Ramón y su inicio en el fútbol. Y mi tío Ramón también jugaba con el Colima y luego empezó a jugar con el Oro, si no me equivoco. Fue Sí. un equipo de la fábrica de Rodolfo, que era una fábrica de ropa, ¿no? Era una maquiladora y ahí los chavos de ahí se unieron, hicieron un equipo
y mi hermano nos dejó y se fue con ellos. Y después cuando jugaba el Oro con el Colima era un clásico. ¿Cómo era para ustedes jugar contra su hermano? No, pues es normal. Uno, es lo mismo que pasa en el fútbol profesional, en todos los niveles. Tú cuando te pones una camiseta, defiendes tu camiseta. Pero ¿cómo era en un balón dividido entre Rigo y Rubén, hermanos? ¿Cómo era? Tú vas y disputas la pelota con toda lealtad. Yo no voy a golpear a mi hermano intencionalmente. A lo mejor a un rival sí. Sí lo voy a golpear porque si anda pegándome fuerte le voy a responder. Claro. Pero a mi hermano nunca va a pasar eso. Entonces, nunca pasó tampoco. Y después me pasó a mí, cuando jugábamos con la prensa, hicimos un equipo de la prensa, cuando estaba en La Opinión, y siempre jugábamos en los preliminares del Coliseo. Los promotores nos invitaban a jugar y conseguíamos un rival y jugábamos ahí para... Y la selección de la latinoamericana ahí jugaba también. Ahí jugó la final. Y la llevé a jugar varias veces ahí al Coliseo. Entonces, ya con el equipo de la prensa de La Opinión, jugábamos, a veces, una vez jugamos contra la prensa de Tijuana, jugamos contra los de la radio. Contra LAPD también. Contra LAPD que nos bailaron. Contra la televisión. Entonces después yo entré a trabajar en la televisión y ya jugaba de contrario de la Opinión. Claro. A pesar de que yo trabajaba en La Opinión también. Entonces pasó lo mismo. Pero platícanos de la Liga Latinoamericana. ¿Cuándo inició y cómo? ¿Cómo y cuándo? Es gracioso porque nosotros empezamos a jugar fútbol ¿Qué año? como en el 73, 74, por ahí. Íbamos a un parque que se llama Toberman, que está en la Unión y la 17. Tengo una foto de eso que la voy a publicar en En Los Ángeles, ahí en el centro de Los Ángeles. En la hora, hoy se conoce como Pico Unión, ese barrio. Sí, sé exactamente dónde está. Y nos juntamos un grupito de jugadores que no teníamos equipo para cascarear ahí. Y allí entrenaban dos equipos de la Liga California, que eran una de las importantes de aquella época en el fútbol de Los Ángeles. Entrenaba el San Luis y entrenaba otro equipo ahí. Y nosotros, los que no teníamos equipo, andábamos ahí cascareando. Y un día nos invitaron a jugar en la calle 41 y Compton, en un parque que está en 41 y Compton, en el sur de Los Ángeles. Había un equipo en Naucalpan que jugaba cada semana ahí contra diferentes rivales, los mayas, unos equipos guatemaltecos que había ahí. Y jugaban de apuesta, $100 de apuesta, un cartón de cerveza de apuesta, pero era de apuesta. Y nos invitaron a jugar, nos dieron un reto que jugáramos contra ellos. Entonces nos fuimos los del Tobrón a jugar ese día. Y ya cuando llegamos, ya el Naucalpan estaba jugando con otro equipo. Le estaba dando un paseo y todo. Ya se acabó el partido ese. Y les dijimos, pues ya llegamos a jugar aquí demasiado tarde. No, dice, jugamos con ustedes también. Vámonos, de apuesta, de cartón de cerveza. Claro. Les metimos 6-2. Alfredo Ontiveros era el líder de ese equipo y fue el primer presidente de la liga. Cuauhtémoc Sánchez fue otro, los dos dirigentes que había en esa época. Pero ¿Todavía viven ellos? no los he visto últimamente, no puedo asegurarte. Pero después de esa goliza que le metimos 6-2, dijeron, no, estábamos cansados porque habíamos jugado un partido antes. La semana que viene aquí mismo, de apuesta, otro partido de revancha. Segundo partido, 6-2. Wow. Entonces ya después de ahí hicimos ya un cuadrangular en el monte y ahí empezó todo. Después de la siguiente semana fue una octagonal y de ahí después de ese octagonal se formó la Liga Latinoamericana. Y ya. Wow. ¿Y cuánto duraste ahí? Pues duré muchos años, no sé, 12, 14 años. Wow. Me tocó ser, yo era vocal, representante de mi equipo ante la liga y fui también secretario de la liga, presidente de la liga. Es más, cuando yo fui presidente, salimos campeones del torneo Interligas del sur de California. Y también fui vocero de la liga. Yo iba con mi información de la liga a La Opinión. Fue como entré en contacto con La Opinión. ¿Fue como entraste al periodismo? De hecho, puede decirse que sí, porque ese contacto yo tenía con La Opinión, llevando mis informaciones de la liga, programación, resultados. ¿Quién era tu contacto ahí? Me hizo conocer a Alfonso Arias, que era Mi padrino. el asistente de don Rodolfo B. García, que era el jefe de deportes. Y cuando hablo de La Opinión te quiero decir que era
la sección deportiva era solamente la primera plana y otro pedacito adentro, nada más dos páginas. Eso era la opinión en aquel tiempo en deportes. Entonces, y a Rodolfo García no le gustaba el fútbol, no le interesaba el fútbol. A él le gustaba el box, fútbol americano, NFL, el básquetbol colegial, fútbol americano colegial, el boxeo, básquetbol, páralo ahí. Soccer, ese soccer no sirve, no sirve. Nunca para. No le gustaba el soccer. ¿Era pocho? Él le llamaba soccer. No era pocho, pero tenía ideas de pocho. Él era de Monterrey. Ideas de pocho. Pero sus ideas eran muy de la cultura estadounidense. Claro. Pero era, en el fondo era buena gente. Me enseñaste una foto de él antes de iniciar el podcast y yo, how do you say, faint memories. Tengo memorias Muy leves. muy leves de él, de cuando yo era niño, porque yo iba a trabajar conmigo. La opinión estaba ¿en qué calle estaba? 16 y Main. Yo me acuerdo de eso, que estaba ahí the printing press. Las máquinas. Tú entrabas por donde estaba la prensa. Claro. Y ahí te metías a la redacción por esa Nunca parte. me olvido de eso, Síguele. Y bueno, Disculpa. me presentó a Arias con él, porque cuando Arias me vio hacer mis cosas para la liga mía, a diferencia de los otros, eran varias ligas, la Guatemala, la Gran Liga, la Lincoln, la México, diferentes ligas, les publicaban sus resultados, sus marcadores, todo. Y yo lo que hacía era, le ponía un parrafito como introducción y después ya ponía resultados. Entonces a Arias, mi compadre, le gustó eso y dijo, me gustó eso, tienes buenas ideas, dice, ¿por qué no me haces eso con las demás ligas? Y ya me hice como asistente de Arias, ayudándole con las demás ligas también. Entonces ya te metieron como de intern, por decirlo así. Como en interno, exactamente, como un novato. Y ya después de varios días ahí yendo, Arias viene y me lleva con Rodolfo García, y le dice, Rudy, quiero que conozcas a Rigoberto, que nos está ayudando aquí. What year is this, by the way? Estás hablando de 1978, 79, 78, 79. ya llegando a los 80 casi. Right. Y luego ya me dice, y quiero que lo conozca a Rigoberto, porque él nos puede ayudar cuando se ocupe. Alguna cosa que quieras que nos ayude, nos ayuda. Entonces, pues, Rudy García era un tipo muy raro, porque estaba en su máquina de escribir, escribiendo allí su columna, y viendo lo que tenía que ver, y no te volteabas ni a ver. Ah, sí, gracias, mucho gusto, pero ni te veía. Más sin embargo, un día después, o 2 días después, me dice, agarró 4 o 5 fotos de los servicios. Por el periódico le llegan ahí por los servicios fotos de boxeo, de basquetbol, de atletismo, de alguna de fútbol muy raro en aquel tiempo. Pero todos los deportes llegaban servicio de fotos. Y tú lo que tienes que hacer ahí en la redacción es traducir un caption que hay abajo. La foto trae una leyenda en inglés que dice, pues, Shaquille O'Neal anotó tantos puntos. Y la historia de lo que pasó en el día. Claro. Los Lakers. Pero todavía no te daban asignaciones oficiales. Esa fue la primera. ¿A cuál? Esa que te estoy contando ahorita. Porque tu trabajo ahí era hacer esa leyenda de la foto en español para que las puedan hacer en el periódico. Claro. Publicas esa foto de boxeo y abajo le pones una leyenda, un texto de lo que dice. Like a footnote. Exactamente. Y me dice, Rigoberto, dice, a ver, ayúdeme con esto. Me las puso en un clip 5 fotos de diferentes deportes. Me dice, quiero que me le haga las pie de grabado. Hay que traducirles del inglés al español. Y yo me puse las hice en una máquina. Como en 15 minutos, media hora, regreso y se las doy. Aquí están, Rudy. Las tomó y volteó y me vio y me dice, chingado. Dijo, tan rápido, dice. Arias se tarda como 2 días haciendo eso. Se tarda 2 horas. Dice. Y entonces, pues, lo dijo de broma, ¿no? Claro. Pero por lo menos sentí que le causó una buena impresión. Y el primer trabajo, la primera asignación que me dio, fue cuando vino el Mundial del 82. Entonces estuviste de intern ahí Varios años. varios años antes de empezar. Habla de tu primera asignación. Y Rudy, cuando llegaba el año, fin de año, él se iba de vacaciones. Navidad, Año Nuevo y como 15 días de enero.
se iba de vacaciones, se tomaba como un mes. Y entonces, esto es 1982, la Copa del Mundo de España, donde por primera vez la FIFA pone a 24 equipos, aumenta de 16 a 24 equipos. Entonces la información que fluía ya acercándose a la Copa del Mundo, cuando quedaban varios días, era montones de servicios, de notas, de todas las figuras del fútbol, Maradona. Y me acuerdo de ese cuarto, eran ay, no me acuerdo, como 10, 15 imprimidoras de Máquinas. Notimex, AP, Y estaba el papel French ahí, Associated Press. escribiendo como Telefax ahí. Claro, Entonces tú tenías que tomar esa información y elegir, porque la opinión era, su sección deportiva tan pequeña, tan limitada, que todo ese borbotón de información había que resumirla y elegir 3 o 4 notas nada más, o a Claro. lo mejor una. claro. Y Rudy, como no sabía y no lo entendía y no le gustaba el fútbol, asumía que tenía que publicar de Copa del Mundo, pero no sabía qué publicar. Y me dice Arias, Rigoberto, yo el sábado no vengo, dice. Entonces me está diciendo Rudy que si tienes tiempo de venir los sábados, ahorita que está el Mundial de España, ya se acercaba, vengas para que le ayudes a elegir lo mejor, lo más destacado para publicarse en la opinión. Ahí. ¿Quién era el editor? Ahí, de deportes. El editor era Rodolfo García, Oh, ok. ¿Y ¿verdad? quién fue a cubrir a España el Mundial? nadie. Nadie. Arias fue varias veces, fue como a 2 mundiales, fue a Argentina y creo que fue de Alemania también, pero no iba como enviado. Mi compadre se pagaba su boleto y se iba al mundial como aficionado. Entonces, la opinión no tenía un enviado en España. Entonces, pues había que publicar un par de notas de fútbol y había que ayudar a elegir. Y me dieron $20 para hacer eso. Fue el primer pago. Ahí. Wow, 20 bucks. But 20 bucks in 1982. Era como it's like- 100. Como 100 ahorita. Está bien, está bien. Pero pues yo estaba ahí por gusto porque estaba ya interesado en conocer más ahí. Y Arias me decía, mi compadre me aconsejaba, vente a escribir todos los días que puedas cuando estaba Rudy fuera de vacaciones. Todo ese mes, escribe para que te hagas notar y te conozcan. Pero ya estabas escribiendo crónicas o notas, estabas viendo los partidos por televisión. Escribía columnas. Columnas. O, like, Desde 1979, 80, empecé a escribir. Me dieron un par de asignaciones para un par de partidos veteranos del Cruz Azul, con el Cruz Azul de Anaheim. Me acuerdo, eso fue la primera que Rudy me dijo. Después, yo escribía mis columnas, le puse opiniones a mi primera columna. Y desde 1981, 82, yo estaba escribiendo ya ahí. Escribía todos los días una columna de los temas del fútbol, del momento. Y había gente que le gustaba, había gente que me decía que le parecía interesante. Y fue como yo, así, empecé a escribir. Ahí conocí a Fernando Páramo. En el fútbol lo conocí en las ligas, porque tenía una liga en Pasadena. Y además, como yo también él venía a traer su liga, su información aquí al periódico. Pero él se hizo muy cuate de Rodolfo García, de Rudy. Y cuando Rudy deja el periódico en 1984, del 1 de enero de 84, ya Rudy ya no volvió. Fue el año de la Olimpiada. Entonces, Rudy recomendó como a 5 personas, porque la opinión le dijo, pues te vas a ir tú, dinos a quién crees que podemos poner de editor deportivo, porque tú conoces el ámbito este. Entonces él recomendó a 2 periodistas de México. Recomendó a Hugo Bandi, que era, en un momento dado fue también promotor. como nosotros. Antes era vocero también del Fórum Claro. y traía información también como nosotros. Pero Rudy le tenía mucha confianza y cuando no estaba él, ocupaba a quien dejaba a Hugo Bandi encargado de la edición. Y también recomendó a Páramo. Páramo era como su quinta opción que él recomendó. Entonces, y Alfonso Arias, que era su asistente, no lo recomendó. Estaba muy sentido él. Y con razón, porque siendo él su asistente, no lo recomendó él para que tomara el puesto. Claro. Lo hubiera puesto en 6º lugar, aunque sea. Pero no lo puso. En fin, Páramo
Los primeros que mencionó Rodolfo García para que asumieran el puesto de editor, Claro. no les interesó o no tenían posibilidad de hacerlo. Y entonces quedó Páramo, llegó hasta Páramo. Y cuando le hicieron la propuesta a Páramo dijo, sí acepto el puesto de editor, pero quiero que contraten a Rigoberto también. Páramo me dijo, si a mí me dan el puesto, Todavía no eras oficialmente, no eras empleado oficial de La Opinión. ni Páramo. Los dos éramos Interns. interns. Y Páramo tenía una ventaja muy grande sobre mí, que Páramo escribía de los Raiders. Ok. Entonces Rudy García le tenía mucha fe, le tenía mucho, ¿cómo te puedo decir? Aprecio, porque iba a cubrir un equipo que a él quería. O sea que Rudy García iba al béisbol, pero no iba mucho al fútbol americano. No iba a la NFL, iba al béisbol. Ah. Iba al boxeo también. Iba al Olimpia y todo el boxeo. La Olimpia y todo estaba allá a 3 cuadras. Él cubría box. De vez en cuando iba a los Lakers, muy raro. Pero iba al béisbol, a los Dodgers, siempre. Acá a los Angels no iba. Es lo que te quería preguntar, antes de adelantarnos demasiado, vamos a tocar las Olimpiadas del 84, pero entre 1978, el 78 al 84, ¿qué otros deportes cubriste? ¿Béisbol, box? ¿Qué fueron algunos momentos memorables cuando cubriste béisbol o el box? ¿O no lo cubriste? Cubrí fútbol y lo que tenía Rudy es que como yo era de los ayudantes ahí, los Dodgers le daban varias cantidades de boletos de temporada y me daba, me acuerdo, 4 boletos. Y decía, cuando quiera que hay boletos para el béisbol, vaya a ver a los Dodgers. Lléveselo a su familia. Me daba 4. Y ahí yo me llevaba a tu mamá, a ti y a Michelle, tu hermana. Los 4 íbamos con los boletos allá en el jardín derecho. Yo me acuerdo. Ahí estaban los boletos esos. Y nos íbamos cada rato, porque él me decía, Rudy, cuando quieras, dice, que si nadie se los llevó los boletos de aquí, de ese día, porque de pronto Arias agarraba boletos, Fernando Torín se llevaba, algunos demás usaban los boletos, se los pedían, claro. But did you cover any baseball games from 78 to before you were hired? No. Any boxing matches? None of that? No me tocó cubrir eso. Páramo cubría más, entonces por eso yo te digo que él estaba mejor posicionado. Pero ya llegando al momento, regresando otra vez al momento que mencionaste cuando Fernando les pidió que, bueno, dijo él, yo solamente acepto este trabajo de director si le dan trabajo a Rigo también. Síguele de ahí. Sí, porque Páramo Por lo que favor. quería era darle mucha prominencia al fútbol. Y yo eso era lo que cubría más que nada. Fútbol. Claro. Y Fernando me dijo, yo quiero que tú entres, si entro yo, entras tú. Dice, pero para que cubras el fútbol bien como debe ser. Porque Fernando nunca le dijo nada, ni nadie le dijo Rudy, ¿no? Arias nunca le dijo nada de reclamos o algo a Rudy porque no ponía fútbol en la opinión. Pero era obvio que el fútbol estaba ignorado y borrado en la opinión. Entonces cuando entró Páramo, lo primero que dijo, tú te vas a hacer cargo del fútbol. Y luego se venía la Olimpiada. Y ya se venía la Olimpiada. Y cuando The 1984 Summer Olympics in Los the Ángeles, city of Los Angeles. 1984, segunda Olimpiada. Y entonces cuando... The first one was what, 1930, was when they built the Coliseum. However old, that Coliseum was built for the Olympics back in the 30s. Sí, en 38, en 32. Yeah. 32. Pero antes de esto, yo ya había escrito, además de ser ayudante de la opinión, había escrito para Soccer Match, un magazine de cada 15 días que publicaba Almir Santré, un brasileño amigo mío, que me pidió que le ayudara a colaborar con él, me pagaba porque le hiciera su página en español, su pasquín, su publicación, Those are early 80s. Sí, era en inglés Oh, okay. y publicaban mucho del fútbol de Estados Unidos. Claro. Entonces yo hacía el español. Después, también trabajé para El Sol de Los Ángeles, una revista que hacía un amigo mío y también una que llama, bien cerca de mi trabajo en opinión, colaboré con la sección deportiva, yo hacía la sección deportiva de La Tribuna, un semanario que hacía Armando Guerra, quien había sido editor de La Opinión. Entonces Armando Guerra me invitó a colaborar porque me vio que andaba por allí en La Opinión a hacer la sección deportiva completa de su semanario. Claro.
Me acuerdo que tenía una columna yo ahí, yo hacía todos los deportes ahí. Hacía una columna que se llamaba Puntadas. You were everywhere then, huh? Andaba por todos lados. Puntadas de indie.o. Que quería decir puntadas de indio. Y es una columna muy chistosa que me divertía mucho. Era de mucho cotorreo y hablaba de todos los deportes ahí. Y hablaba de espectáculos y de telenovelas y de televisión y de todo. Le revolvía todo. Empezaba muy serio. Hey, hablando de eso, let's branch out a little bit and then we'll come back. Tú fuiste actor. Sí, Fuiste actor de teatro. a stage actor. Teatro. Háblanos un poquito de eso. And we're going to rewind back maybe like 10 years back to the 70s and then we'll come back. Y te puedo Tell us decir about también that. que mi aprendizaje del oficio de actor me sirvió cuando me contrataron para trabajar en televisión, Claro. porque ya aparecí sin miedo frente a la cámara. Por ahí por la Vermont y la Washington había un teatro, se llama Teatro Íntimo. By our home. Era Vermont de calle 18, ahí me quedaba cerca de la casa. Y un día pasando por ahí, me quedé viendo, entré ahí a la recepción que veí, vi fotos de artistas, de actores, de obras de teatro que ponían ahí. Un teatro chiquito que le cabían como 80 asientos. Y entonces apareció alguien y me dijo, hay clases de actuación ahorita aquí, si quieres, ¿te interesa? Ah, entonces tomaste clases. Entonces yo había ido un día viendo el teatro ahí, fui a ver una obra de teatro de una compañía de teatro que tenía un cubano que se llamaba Efraín Besanilla y su esposa María Curí. Y eran muy buenos actores, y muy buena la obra, muy buen director él. Y me gustó mucho ver el teatro en vivo. Tú veías a los actores así como a 10 metros de distancia, cerquitas, como de la portería al penal más o menos. Okay. Los tenías enfrente de ti. Entonces yo pues fui un día como oyente a ver la clase de actuación que impartía el director y el dueño del teatro, el licenciado Rafael Trujillo. Era un dramaturgo mexicano viviendo aquí en Los Ángeles. ¿Y si tuviste papeles? Sí. Pues rápidamente, para las primeras semanas de iniciada mi presencia en las clases de actuación, se montó una obra en la que yo tuve participación ya. Was it just like light roles or did you actually participate throughout the whole play? Era muy importante el papel. Era el papel principal joven La hicías de galán. de galán. La obra de Emilio Carballido es Te juro, Juana, que tengo ganas. Ah, no. Era de un Wow. maestro, que yo era el maestro, y que las chavas andaban detrás de él. Y entonces, esa fue mi primera obra y después hice muchísimas obras. Y yo tengo fotos de eso que voy a Vale, enseñar Este, o mostrar. entre otras me acuerdo que hicimos en el Teatro Embassy, el centro de Los Ángeles, que estaba por ahí, por la calle, ¿cuál es? Cerca de la Hill, por ahí, Embassy, cerca del Olympic. Teatro grande, Embassy profesional. Montamos una obra, yo tuve un papel ahí, Satán Super Espíritu se llama. Wow. Y luego también, me acuerdo que hay una obra interesantísima que pusimos en diferentes teatros que se llama La Niña de Cristal. La obra esta trataba de una chica que se enamoró del amigo de su papá. Y al enamorarse del amigo de su papá, le destruyó la vida a la chava esta mentalmente y todo. Entonces el papel mío era el amigo del papá. Y la chava esta era la enamorada mía. Te aventaban los perros a ti. No, pero esta obra era un monólogo de ella y yo no estaba parado sin decir nada. Ah, ok. Entonces ella me estaba reclamando que le había arruinado la vida. Me estaba diciendo de las cosas, tú fuiste de lo peor, por esto y por esto. Pero el papel del actor ahí era mostrarte, sin hablar, cero palabras, pero tienes que reaccionar Facial expressions. a lo que está diciendo. Right. Entonces, se aprende mucho el drama. Y eso se usa mucho también en el periodismo en cuanto En la televisión. Claro. En la televisión. ¿Cuánto duraste en el teatro? Duré como unos 4 o 5 años. Oh, wow. Yo no sabía eso. Y me acuerdo, tengo amigos que están todavía que me hablan, y que trabajan y trabajaron
En aquel tiempo estaban muy de moda las películas de ficheras. Y varios amigos iban a trabajar a las filmaciones de las ficheras. Pues hay muchos actores, extras, inclusive trabajé en una película de extra. Me pagaron $40 por trabajar de extra un día en Hollywood. Wow. Se filmó toda la escena en un autobús, en el central de autobuses de Hollywood, ahí en la Cahuenga. Did that make the final cut? Your scene? No sé, nunca vi la película. ¿Cómo se llama la película? Buena pregunta, nunca You know supe. what? If you find out, we could probably look it up on YouTube and see 1970s Rigo. A ver qué onda. Pero así como ese, en las películas de ficheras, además de las encueratrices hechas a Montenegro, Claro. y la Corcholata, Carmen Salinas, o todos los actores principales, en la cantina hay un montón de gente tomando cerveza que no son actores, son extras. Aparecen ahí en la película, pero no tienen título su nombre no aparece en los créditos. Claro. Y me decían, van a filmar mañana. Eres el extra de los extras. O un extra prominente que se te ve mucho. Right. Hay extras que los ves en todas las películas. Yeah. Tengo un amigo que está en un montón de películas de Hollywood. Y está de diferentes, de Apache, de lo que quieras. Y Marcos Javier se llama. Claro. Saludos para Marcos Javier. Y me dicen, vamos ahí, con Carmen Salinas va a filmar mañana tal y ocupa actores ahí. Ocupa extras, pero son actores, nos ayuda mejor. Entonces, digo, ¿cuánto pagan? Dice, no pagan nada. Nomás es para que tengas un poco más de experiencia y te hagas de un nombre. Digo, no, si no pagan yo no voy. Y yo nunca fui a eso de gratis. Siempre me resistí a trabajar gratis. Cobré poco, pero siempre cobré. Work is not free. Y a veces cobré muy bien. Entonces, pero después de varios años de montar obras y de casi virtualmente pagar por actuar, porque se cobraba por entrada, pero se ganaba muy poco porque el teatro no llena teatros. No se llenaba de gente, no había muchas ganancias. Entonces, llegó un momento en que yo sentí que estaba formando una familia, mi esposa Isabel creo que me vieron una obra, nada más. Y yo dije, esto no me va a dar para vivir. Claro. Entonces voy a buscar algo que sí me dé para vivir. El dilema del actor. Y por suerte yo tenía ya un oficio de teador. Es lo que te iba a preguntar. We briefly touched that you were a woodsman, you were a sculptor, Woodcarver. a wood carver. Tú le hiciste un diseño al eterno Michael Jackson, ¿sí o no? Le hicimos a su casa que tenía en Encino, donde vivía con su papá y su mamá y su familia. Ahí vivían en Encino, California. Yo trabajaba para otra empresa, para otro chavo, que tenían dos hermanos que tenían Un taller. Ebanistería, un taller de ebanistería y de talla y de escultura y de todo. Claro. Y querían un diseño de un mantle, una chimenea para la sala de la casa de Michael Jackson. Y yo le hice un diseño con figuras talladas en el centro del mantle de encino, por cierto, de oak. Y le hice puras figuras musicales, instrumentos musicales. Music notes. No, instrumentos. Ah, okay. Un violoncello, un bandolín, un violín, una guitarra. Así como formando un ramo de instrumentos musicales. Wow. Ese fue el diseño que le hice y le encantó. Wow. Yo no vi a Michael Jackson. No lo conociste. Nunca lo vi y cuando fueron estos muchachos a instalarlo yo tampoco lo fui. Pero sí trabajé una vez para Michael Jackson y trabajé para muchos artistas. Interesante. Un side story, a very interesting side story. So we'll go back on track. I just wanted to make sure that I touched that and that you told us a bit of a story about your stage acting y tu trabajo como tallador de madera. Y fíjate que yo trabajaba como tallador y hacía mi vida de eso. De eso comían ustedes. De eso comía mi mujer. De eso comía yo. Y el teatro no me daba, entonces yo dije, el teatro no. O sea, durante todo el día yo trabajaba en mi oficio de tallador y la opinión era en la noche. Yeah. Era en la noche y me acuerdo que me iba a las 6, 7 de la tarde. So, ¿estabas trabajando? Doble. Claro. Pero lo del avión era muy, muy ligero. Nomás era
terminaba como hasta las 12, 1 de la mañana y llegaba a las 2 de la mañana a la casa. Y Isabel, mi esposa, se enojaba mucho. Decía, ¿cómo esta noche no te paga nada? Y se enojaba. Yo le decía, no, le digo, pero lo hago por mi liga porque y además yo nunca pensaba en ese momento que eventualmente iba a vivir de eso. Pero, y nunca se lo dije a Isabel, después voy a vivir de esto. Pero ocurrió así. Claro. Y ahora hay que regresar ya eres empleado de La Opinión, 1984, el 84, y llegan las Olimpiadas de Los Ángeles de 1984. Seguro que habían varios que estaban asignados a ese evento. ¿Qué fue tu asignación? ¿Qué hiciste tú? ¿Cómo fue? Fue interesante porque, como te dije antes de que La Opinión me hiciera una oferta de trabajo, en principios del 84, yo había andado ya por varios periodiquitos colaborando y ya andaba en el medio periodístico, Claro. en conferencias de prensa, etcétera. Y conocí a Jaime Jarrín. Jaime Jarrín era la voz de los Dodgers. Ídolo. Entonces, era noticierista en radio, en televisión. Estaba bien metido en los deportes. ¿Consideras a Jaime Jarrín amigo tuyo? Mi mentor, él, cuando vino a la Olimpiada, viene y me dice, Rigoberto, yo tengo los derechos para la Olimpiada de Los Ángeles, para hacer un rap, un resumen de radio para todo el país. Entonces yo voy a ocupar reporteros. ¿Para quién trabajaba? Pues lo contrató Westwood One. Okay. La compañía Westwood One lo contrató. Y la cadena se llamó, para el show se llama Radio Español. Radio Espagnol. Radio Espagnol. Entonces, digo, yo ocupo reporteros. Yo le voy a dar a usted su credencial para que ande reportando por toda la Olimpiada. Para mí. Perfecto. Eso fue antes de La Opinión, cuando La Opinión viene y me dice, Páramo asume de editor deportivo y viene y me dice, vamos con el editor y le dice, Rigoberto, quiero que me ayude, y dice, pues ya que empiece a trabajar, dice ahorita, para que se vaya ensayando cuando yo venga a la Olimpiada en el mes de julio. Y estamos hablando que éramos en febrero, marzo. Entonces me dijeron, usted ya entra a trabajar ahorita como a pruebas. Su prueba va a ser de aquí a la Olimpiada. Y si de aquí a la Olimpiada hace buen trabajo, cuando pase la Olimpiada hablamos más adelante. Entonces, La Opinión le habían dado 3 credenciales. Y cuando Páramo entró, ninguna de las 3 credenciales era para deportes. Se la estaba repartiendo por otro lado. Y Páramo dijo, yo soy el editor, pero quiero una credencial para mí. Y otra para mi fotógrafo. Chiquilín García. Chiquilín García. La otra se la dejan a quien quiera, a los reporteros de información general, etc. Pero entonces había 3 credenciales para La Opinión. Páramo tenía una, Chiquilín otra y otra para información de los reporteros de la página principal. Entonces, cuando Páramo vamos con Muñoz a decirle de mi caso, y dice, además Rigoberto tiene su credencial para la Olimpiada. Muñoz dijo, ¿cómo? El editor. ¿Cómo es que tiene credencial para la Olimpiada? Porque va a trabajar para Jaime Jarrín. Claro. Entonces, el hecho de que yo trajera una credencial conmigo colgada ya, Se aprovecharon de eso. me ayudó a que me abrieran más la puerta. Claro. Y entonces, pues sí, reporté para La Opinión. The perks of being a go-getter, ladies and gentlemen. Y pues fue una experiencia impresionante. Digamos, un cimiento muy importante de lo que fue lo que ha sido mi carrera de periodista. Y pues ahí se abrieron otras puertas. Por ejemplo, no puedo dejar pasar que fui pionero de los cintillos de la televisión. Tú ves ahorita, todas las pantallas de televisión tienen un cintillo abajo que te va dando información. Like captions. No captions. Es news. Oh, okay. Like breaking news. Breaking news. Acá abajo. ESPN, por ejemplo, pone puros resultados. Televisión, ¿cómo se llama? Univisión. Claro. TD,
DN. TUDN, tiene un cintillo con resultados. Univisión Deportes. Abajo, antes no había eso. Antes había telenovela y telenovela nada más. Había box y era box. Había lo que estaba en la pantalla, pero no había otra cosa abajo. They wouldn't plug in results or breaking news, anything like that. Yo fui pionero en eso porque NBC empezó a ponerlo. Y a mí me contrataron para que hiciera eso mismo que hacía en NBC en inglés, lo hacía yo en español. El cintillo. Wow. Ese fue otro trabajo que tuve. ¿Y qué fue lo más memorable para ti de las Olimpiadas del 84 en Los Ángeles? Summer Olympics. Una de las cosas más importantes, yo creo que fue la doble medalla de oro que ganó México en caminata, en 20 kilómetros y en 50 kilómetros. Wow. Raúl González y Ernesto Canto. ¿Tú cubriste eso? Estuve ahí. No me tocó cubrirlo a mí, pero estuve ahí en el estadio. Wow. Y la final del fútbol, ¿Quién fue? Francia contra Brasil. ¿Quién estaba en el equipo de Francia y Brasil en el 84? De Francia, Brasil. Platini estaba ahí con Estaba Francia. Platini. ¿O todavía no? ¿O ya no estaba? No, Platini estaba ahí. Platini estaba ahí. ¿Y Pero- quién ganó? Ganó. Yo no me acuerdo de eso. I was 3 years old. How would I remember? Ganó Francia. Wow. And if we're mistaken, we apologize. Look it up on Wikipedia. Sí, para acordarme de todos los detalles de quién metió Claro. el gol, quién ganó eso. That's understandable. Olvídate. Fue en Pasadena, me acuerdo, la final de la Olimpiada. Y muy interesante. La experiencia de la Olimpiada es una fiesta. Una de las cosas que aquí se vivió intensamente es el intercambio de pins. Los pins. Claro. Que todo el mundo traía sus pins y se intercambiaba. El rivalidad más era el de ABC. Me acuerdo de que tú traías un chaleco de fotógrafo y tenías todos tus pins. Colgando I los never pins. forget that. Y una gorra con pincel. Claro. No, es impresionante, una experiencia muy grande. Y como te digo, para mí me sirvió mucho de base para aprender porque yo todavía estaba en un proceso de aprendizaje. But throughout the 84 Olympics, were you an employee Sí. yet? El 4 de abril de 1984 yo empecé a trabajar todos los días en la opinión. Me pagaban, me acuerdo, y te repito, me dijeron a mí, vas a estar a prueba hasta que pase la Olimpiada. Eran 4 o 5 meses de prueba y de ahí me iban a dar empleo o no. Era una prueba. Y me acuerdo que el sueldo que me pagaban cuando me dijeron, por semana te vamos a pagar tanto. Mi esposa me dijo, ¿cómo que te vas a ir a trabajar a la opinión y a ganar ese dinero cuando acá yo de tallador ganaba 8 veces más que eso? Claro. No puede ser posible. Yo seguí, pero cuando ya pasó la Olimpiada, julio, agosto, septiembre, ya pasaron varias veces de la Olimpiada. Yo fui con el jefe, ok, se acabó la Olimpiada. Oh, de verdad. Y me dice, pues ahora sí le vamos a pagar bien. Ya me puso un sueldo 3 veces más de lo que ganaba. Y empecé a ganar ahí ya bien, entonces ya Isabel ya no dijo nada. ¿Y qué cubriste después de eso? ¿Box? ¿Cuándo fue la primera vez que cubriste box? ¿Fue en los 80s o no? Bueno, If not, we won't touch that subject. Bueno, de hecho, box cubrí principalmente cuando trabajé para la televisión. Ah, ok. Y cubrí algo Pero no, con- nothing to write home about. con Fernando, pero hacía entrevistas de boxeadores, de managers, cuando se ocupaba. Iba al béisbol, cuando Fernando Mania. cubría, cuando Fernando Páramo cubría el béisbol, yo iba a cubrir también. Y a veces me mandaba a cubrir. La Fernando Manía me tocó. ¿Y cómo fue eso? Pues I don't remember, obviously, but you could tell everyone. fue un How impacto, was that? fue un impacto tremendo lo que hizo Fernando, porque habían jugado varios peloteros mexicanos aquí, pero un lanzador de su categoría no se había visto, y sobre todo que era de una cuna humilde, de una población indígena de Sonora, y nadie creía que El Jackie, ¿no? Jackie, de Chihuahua, Sonora, y con una figura que no era atlética precisamente, porque era cachetón, gordito,
Entonces, pero era zurdo. Entonces, cuando llegó aquí, llegó a ligas menores y en el final del 80 me acuerdo que lo subieron los Dodgers, cuando subieron los novatos al final del año, de temporada. Y pues más o menos ahí le dieron algunas asignaciones, pero nada del otro mundo. Y resulta que cuando empieza la temporada del 81, el lanzador abridor, creo que era Jerry Royce, asignado para el juego inaugural, se lesionó, no estaba listo para lanzar, de hoy para mañana. Entonces, las horas de la juega y pone a Valenzuela. Y Valenzuela pues lanza una blanqueada. No hitter. Y gana 8 juegos. No es no hitter. Okay. Es blanqueada, no anotaron carreras, le pegaron hits. Lanzó un no hitter en 1990. Me acuerdo que estaba en la Copa del Mundo en Italia cuando lanzó su no hitter y lo estaba viendo yo en la sala de prensa allá en Italia en el 90. Pero se fue 8 juegos completos, seguiditos, ganando. En sus primeros 8 juegos que jugó, que participó, que fue al Montículo Valenzuela, ganó 8, iba 8-0. Wow. Impresionante. Es de que fue todo un fenómeno porque después de eso, pues, toda la gente se volvió loca, la afición. Me acuerdo que nosotros estábamos en la Berendo ya, tallando ahí todos los tallarines que había, Jorgito, Yo me acuerdo. De eso yo ya me acuerdo de todo eso. todos esos muchachos que trabajaban de lo mismo que yo trabajaba, de Tijuana. Ahí estábamos en el garage de la casa, trabajando la noche oyendo a Jaime Jarrín narrar los juegos de Valenzuela. Emocionados. Lanzamiento viene mal. Y inclusive Jorgito, que no le gustaban los deportes, se hizo súper aficionado de Valenzuela. Wow. O sea, ese fue un ejemplo de cómo Fernando Valenzuela prendió la mecha de la afición latinoamericana en Los Ángeles. Hasta la gente que no le gustaba el deporte. A la gente que no le gustaba el deporte. Ahora, te quiero pedir tu opinión de esto. Yo soy amigo de Fernando Páramo. En Facebook, alguien le hizo esa pregunta. No me acuerdo qué fue su opinión. Me acuerdo de la pregunta que le hicieron. ¿Es Fernando Valenzuela, digno del Salón de la Fama de Major League Baseball? Sí, pero lo que pasa que Fernando Valenzuela... Es mexicano. No es por eso. Todos los candidatos al Salón de la Fama del Béisbol dependen de la votación de la prensa. Si la prensa vota unánimemente por ti, son los que votan la prensa. Es como el Balón de Oro de fútbol. La prensa especializada, la prensa del béisbol. Claro. Entonces, No cualquier pendejo. pues, si votan 99 por ti, René Cervantes vas al Salón de la Fama. Porque hay un límite, creo que con cierto límite, no sé si son el 75%, ya entras al Salón de la Fama. Y si no logras más del 60%, no te vuelven a poner tu nombre ahí, te borran de la lista. Wow. Entonces, a ver, los de Fernando Valenzuela son injusticia. Y hay quien cree que de alguna forma, por otros procedimientos, va a llegar algún día al Salón de la Fama. Pero por lo pronto, cuando lo votaron, no tuvo los votos suficientes. Y a lo mejor la razón de que no tuvo votos suficientes es que Fernando, en su apogeo, no era muy amable con la prensa, era muy serio, era muy reservado. Claro. Era su personalidad y no gustaba de las entrevistas. Yo me acuerdo que sufrí mucho cuando ya trabajé para la televisión y yo trabajaba para Televisa, y Televisa, que a través del noticiero de ECO, me mandaba a cubrir el béisbol y me mandaba a cubrir a Valenzuela y me pedía que lo entrevistara, obviamente. Y pues Fernando Valenzuela era difícil de entrevistar. Tú llegabas y le decías, Fernando, ¿me regalas una entrevista? Y te decía que no. O sea, era durito en ese sentido. Entonces Fernando era algo difícil de entrevistar, ¿no? Más que nada por su personalidad, no era mala gente ni nada de eso, pero su personalidad, y yo también batallé mucho cuando me tocó cubrir los Dodgers casi todos los días. ¿Era una persona o es una persona reservada? Reservada, serio, reía muy poco, como de su origen humilde. Cuando tú vas a un pueblo como estos, por
la gente no es muy amistosa, es seria, es reservada. Entonces Fernando no era muy sociable, no era muy sociable. Entonces tal vez eso le costó algunos votos que le hubieran podido dar el ingreso a la Salón de la Fama del Béisbol. Pero en fin, últimamente ya que me tocó cubrir en esta última época para ESPN, el béisbol de los Dodgers, Fernando siempre me atendió bien, muy bien. Awesome. Muy respetuoso y muy buena gente. Ya se americanizó, por decirlo así. Sí, ya entendió, él entendió. Ahora, te digo una cosa, él entendió la importancia de la prensa y de dar entrevistas, de ser accesible, pero aún así, él no le gusta dar entrevistas. Pero hay muchos atletas así. Te voy a decir, aquí me tocó ver muchas veces que llegaron. Ibrahimovic es uno que no le gusta, no le gusta dar entrevistas. Así es, y llegaban ahí y le preguntaban y les decía que no, les decía que no. Es más, Televisa mandó a gente de México muchas veces a entrevistar últimamente y vinieron y me preguntaron a mí para que yo los ayudara porque yo estaba ahí casi todos los días junto a él. Muy bien, muy bien. Bueno, saliendo ya del béisbol y entrando de nuevo al fútbol, which is our main subject, soccer, the way they call it here in the U.S. Ya pasó las Olimpiadas del 84. Seguro cubriste muchos partidos, la Liga Mexicana, todo eso, pero quiero tocar temas más importantes. No es que no es importante el fútbol mexicano, porque de eso vamos a hablar ahorita. Háblanos de las eliminatorias para el Mundial de México 86. ¿Cubriste eso tú? No, bueno, cubrí a la selección mexicana, de hecho. Pero viajaste, ¿cuándo fue la primera vez que viajaste al extranjero? Did it happen then en las eliminatorias o lo cubrías a base de ver un partido a través de la televisión Bueno, y ya dabas tu crónica? lo que pasa es que yo cubría a México y México no se eliminó. México Pues era el era anfitrión. era la sede. Pero todos los partidos de México me tocó cubrirlos. Y por suerte que la mayoría de los partidos de preparación de México rumbo al 86 con Bora eran en el Coliseo. Fueron en el Coliseo. No había en aquel tiempo todavía la selección mexicana jugando en Carolina del Norte, en Denver. No existía Zoom todavía. No, nomás jugaba México en Los Ángeles. Y ahí me tocó cubrirlos todos. Me tocó también cubrir, lo que sí me tocó cubrir, en México en 1985, un año antes del Mundial, un torneo que hoy es la Copa Confederaciones. Se juega en el país sede, un torneo previo al Mundial. ¿Cómo se llamaba antes? No se llamaba Confederaciones, era nada más un torneo rumbo al Mundial donde jugó Italia, jugó México. ¿Quién más jugó? Quiero acordarme. ¿Cómo se llamaba ese torneo? No había nombre. No era un torneo oficial. Porque luego fue la Copa Rey Fad. Claro, sí, después, pero en 85, Anyway. sí. Y me tocó ir a cubrir ese torneo. Y pues ya a partir de allí, el plan para ir en el 86 a cubrir México. ¿Cómo te escogieron a ti? ¿O fue- México. Bueno, pues se decidió que la opinión por primera vez iba a cubrir una Copa del Mundo con un enviado especial. Se hizo un plan grande y que resultó muy bueno porque la opinión que no cubría fútbol antes de que llegara Páramo y de que estuviera yo ahí. O sea, lo cubría con una cosita así de grande. Y el fútbol ya había crecido mucho en todos lados. Se decidió que se iba a dar una cobertura grande, se iba a hacer una promoción muy grande. Y yo todo los resultados, te voy al final ahorita, después vamos a dar los detalles. La opinión tiraba todos los días 85 mil ejemplares. Salían a la calle todos los días del periódico La Opinión. En el Mundial se hicieron casi 200,000. Se duplicó Wow. el tiraje del periódico por la cobertura de La Opinión de la Copa del Mundo. Y te había dicho que antes la sección deportiva era de una plana, la primera plana, y la mitad de otra dentro en interiores. Y ya para comenzar el Mundial había hasta 20 páginas de la sección deportiva. Wow. Yo creo que fue un éxito, según lo que nos dijo sus dueños, Mónica Lozano, Pepe Lozano. Ellos quedaron muy contentos de lo que se hizo.
y del impacto que tuvo el desarrollo del cubrimiento del fútbol, o sea, el crecimiento del fútbol. También empezamos a ir a cubrir finales de México. Cada final la cubríamos. Páramo iba a cubrir finales. Right. A Páramo le tocó aquella final de América contra Chivas, que le ganó la América en el que hubo En el bronca. 85, ¿no? Sí, fue por ahí, que hubo bronca y todo. Ahora, Páramo estuvo ahí. wow. Y me tocó cubrir a mí algunas Que también. estaba ahí Javier Aguirre, Carlos Hermosillo. Me tocó cubrir Puebla Gonzalo Farfán, contra León, Tesoro Ortega. cuando León gana. Me tocó una final Pumas América. Que yo estaba ahí en el 90. We're gonna touch that. We're gonna touch all that on the next episode. Right now, we have a few more subjects to touch. Algunos temas más que vamos a tocar. Pero regresando al Mundial del 86, ¿tú cuándo te fuiste? ¿Te fuiste una semana antes de que iniciara el torneo? ¿O te fuiste unos días antes o un mes antes? ¿Cómo fue? Fue como una semana. No tengo la fecha exacta, pero me acuerdo que ¿A la Ciudad de México te fuiste directamente? a la Ciudad de México, a la sede, a cubrir a México principalmente. Y yo tenía la asignatura de viajar a donde se moviera México. Pero estaba en México, en la capital, y tuve la suerte de que La Opinión, por su cuenta, ellos consiguieron un hotel, uno de los más importantes de México. Y al lado del hotel estaba el centro de prensa. Así que fue ideal porque uno de los mejores hoteles, por el Paseo de la Reforma, cerca de Chapultepec. Y al lado del centro de prensa, y el hotel tenía un bar, como toda la primera planta era enorme, era un bar abierto, sí. Now, here's a side note that's kind of interesting. Well, not kind of, it is interesting. Tú fuiste con lo que fuiste y una de tus herramientas en ese mundial para cubrir ese mundial. Tú estabas usando uno de los primeros laptops que existió para que era Radio Shack's Tandy. La Tandy, Tandy. Y nomás le quedaban nomás una o dos historias y la mandabas y tenías que borrarla para poder... mandar otra. Wow. Increíble. Bueno, síguele con tu historia. Te mandaron a un buen hotel, a un lado del centro de prensa. Continue. Sí, entonces yo tenía todas las condiciones para hacer un buen trabajo y la Tandy era una limitación pero era lo más avanzado que había. Antes tenías que estar dictando o mandar por fax. Olvídate. Era muy, muy primitivo eso. Entonces, tuvimos la suerte de tener accesos, de estar en la jugada con México y de ser testigos de la calificación de México y al mismo tiempo de otros partidos importantes. Por ejemplo, ver las actuaciones de Maradona. Vi los partidos de Argentina. ¿Estuviste ahí en los partidos de Maradona? En CEU, cuando jugó contra el primer partido. El gol famoso de la media cancha, ¿estuviste tú ahí o no? Sí, el de la mano contra Inglaterra en el Azteca. La mano de Dios. El partido en Puebla contra Uruguay. O sea, ibas a cubrir a México, pero también a seguir a los grandes, a Brasil. Claro. A Brasil me tocó seguirlo también. ¿Qué fue tu primera impresión del Estadio Azteca? Yo lo había conocido un año antes. Ok. Yo lo había conocido, pero pues el Estadio Azteca... ¿Cómo es estar ahí, en ese estadio? Sientes que se va a caer y sobre todo, a mí la vez que más me impresionó el Azteca es en la eliminatoria del Mundial de Estados Unidos 94, cuando México juega sus partidos de la eliminatoria todos en el Azteca. Me acuerdo que yo me fui a todos al Azteca, a verlos todos ahí. Y es diferente porque en el estadio Azteca, en una Copa del Mundo, hay diferentes grupos de aficionados de todo el mundo. No es que hay solamente de México. Y ahí con la eliminatoria contra Estados Unidos, Canadá, todos Honduras, solo había mexicanos siguiendo a México. Cualquiera otro que había ahí, hondureño, eran poquititos. Claro. Entonces eso era impresionante. ¿A cuál fue el primer partido que cubriste de México? ¿Fue contra Irán o Irak? What team was it? Irak. Ese fue el primer partido, ¿no? Que México ganó 1-0. 1-0, y luego empató contra Paraguay 1-1. Y luego le ganó a Bulgaria. A Bulgaria. No, Bulgaria fue en cuartos ya. Para luego enfrentar a Alemania en octavos. Le ganó a Bélgica en su grupo. Ya. Y luego ya pasó Bulgaria a octavos en contra octavos. Bulgaria. Y es donde Negrete metió ese golazo que es
considerado el mejor gol de la historia de mundiales. Así es. ¿Tú viste eso? Ahí estuviste. Ahí estuve. ¿Qué te pareció a ti cuando viste ese gol? No, pues es que de otro mundo. Eso no se hacía antes. No, no había visto un gol así tan espectacular. Creo que lo más cercano que había era aquel gol que hizo Pelé en 1950 cuando llega al área con el balón por aire y le sale un defensa y se la brinca por arriba. Nunca toca. Y antes de que caiga, el paso. le pega de volea la meta. Es más, anoche vi Navarro del León metió un gol así casi. No vi ese partido. Golazo. Wow. Otra cosa que quería mencionar. Tú inventaste un personaje de un niño durante el mundial y publicabas historias o lo mencionabas en tus opiniones, tus editoriales, whatever. Cuéntanos de eso. Bueno, lo que pasa es que estar en el mundial, estás en un ambiente donde hay de todo, hay color, hay mucho color. El color se dice que es parte de la crónica, de la cobertura o de los reportes que tú haces, que se salen y que rodean el espectáculo de sí, que es el fútbol. Tú vas al fútbol. Tu principal cometido de escribir del mundial es el fútbol. Pero tienes que de pronto agregarle color, el ambiente que hay alrededor del mundial, para salpicar como como la pimienta en la ensalada. Entonces yo les propuse a Páramo, Fernando Páramo, le digo, oye, mira, se me ocurre crear este personaje ficticio. No inventar, crear, disculpa. Es ficticio, pero tenía sentido futbolístico porque es Juanito, le pusimos 14 años y se llamaba Juanito porque Juanito fue la mascota del Mundial del 70. Y para el 86 eran 16 años. Yeah. Entonces le pusimos 16 años a este muchacho. ¿De quién fue idea todo eso? ¿Fue tuya o was it a brainstorm between you and Fernando? ¿No? Yo la propuse. Okay. Y entonces era un muchacho que iba a ser la voz del pueblo de México, porque él iba a criticar la sociedad, al gobierno, a los dueños de la pelota, a la policía, a los que muerden, a los mordelones. O sea, una crítica social, una crítica del pueblo hacia el mundo. Y bueno, yo lo puse como un chico humilde que no tenía papá, que había quedado con su mamá, con un montón de hermanos, y que él había dejado de estudiar para ponerse a vender chicles en la calle y poder sobrevivir, y que evidentemente era un súper aficionado a muerte al fútbol, seguidor de la selección mexicana, que se metía de trampa o a escondidas a los estadios. Él tenía conexiones para meterse a todos los estadios. Y lo hizo en todos los partidos de la Copa del Mundo. Se metió por no sé cómo. Y que de pronto cuando lo conocimos, él se convirtió en nuestro guía para llevarnos a lugares que queríamos ir. Él era el guía de nosotros. Like a tour guide of Yeah. sorts. Y entonces, pues era un muchacho vivo, pícaro, con chispa, inteligente. Y que al final, pues claro, después de quedar con nosotros todos los días ahí, dirigiéndonos hacia donde vamos a ir a todos los barrios, a diferentes áreas de la ciudad o del país, él siempre nos ayuda y se convierte en nuestro guía de turista. Right. Evidentemente le tomas aprecio, conoces a la familia, un día nos lleva a su casa, que es una... And this is all fiction, by the way, folks. Y nos lleva a su casa en un suburbio muy pobre. Nos va a conocer a la mamá y la mamá nos da las gracias por ayudarlo a él, porque lo ayudamos también a él. Y cuando termina el mundial, pues viene la despedida. La despedida es muy triste porque pues él se quiere venir con nosotros de mojado. Claro. Dijimos, no te podemos, Juanito, no te podemos llevar. Y pues nos venimos y lo dejamos ahí llorando. Y resulta que cuando el último episodio de Juanito, yo lo escribí cuando ya estaba en Los Ángeles. Y la gente en la calle me preguntaba, ¿usted es el de Juanito? Porque la historia está en que cuando yo escribí los primeros 2 capítulos, le dije a Fernando, consideren tú y la redacción, los jefes del periódico, si crees que vale la pena esta historieta, que le va a dar seguimiento a lo largo del mundial.
Y ya lo publicó Fernando rápidamente. Me dice, voy a ver cómo reaccionan. Ya lo publicó y me dice, pues dice que les quedó bien. Dice, síguele publicando. Entonces ya seguí publicando. Cada 2, 3 días ponía una historia de Juanito. Y al grado de que ya después me decían, ¿y lo de Juanito? Ya pedían primero lo de Juanito que la crónica de fútbol. Y entonces, después llegaron cartas. Tengo cartas que están por ahí todavía guardadas. Gente que decía, hay que hacer una colecta para ayudar a Juanito. Y la gente, ¿cuándo se dio cuenta la gente o nunca lo admitiste? No, nunca dije que era ficticio. Wow. Nunca dije, no se vale, no se So vale. is this the first time that it's become public? Primera vez. Wow, wow. That's so awesome. Anyway, quería hablar también de la eliminación de México en penales en cuartos de final contra Alemania. La poderísima selección de Alemania, que es mi favorita selección después de la selección mexicana. Háblame de ese partido. ¿Cómo lo viviste tú? Que fue un partido que se jugó, si no me equivoco, en el estadio el viejo estado de Monterrey, ¿no? El Volcán. En el Volcán. Oh, no, el estadio de Tigres. El estadio de Tigres. Allí fue el En partido. Monterrey. En San Nicolás de los Garza. Y México tuvo todo para ganar. Yo creo ¿Cómo viviste ese día? Cuéntanos en a nutshell, rápido, ¿cómo fue ese día para ti? Pues normal, yo viajé a Monterrey de la Ciudad de México en avión. Llegamos ahí, nos instalamos. ¿Andaba Chiquilín ya contigo? Sí, andaba Chiquilín. Y mejor que andaba un compañero muy entrañable de Tijuana, Aurelio Calva Flores. Andábamos juntos. También andaba Artemio Cano. Andaba un amigo hondureño, también un reportero de la prensa allá de Honduras. Y un reportero joven argentino que conociste ahí, que aún es buen amigo tuyo y que todo el mundo lo conoce, que se llama Andrés Cantor. Exactamente, Andrés Cantor. Tengo anécdotas también con Andrés Cantor. Tocamos eso después de esto, de la eliminación de México. Háblanos de eso. Pues llegamos a Monterrey y nos fuimos al partido y a mí me tocó sentarme, el asiento que me asignaron fue junto a don Ignacio Matus, que era El gran Nacho Matos. el gran Nacho Matus, maestro Matus, que era un legendario de la crónica deportiva en México, periodista del Esto. Y me tocó verlo, yo aprendí mi oficio de periodista en Los Ángeles y siempre, como ya lo tocamos antes, traté de ser y me distinguí por ser hasta donde yo pude, un periodista neutral, que no tomaba partido. Y con México, bueno, pues el corazón te jala porque eres mexicano. Claro. Pero tratas de estar neutral porque esa es la ley de tu oficio. Y me tocó vivir con don Nacho Matos al lado mío, que en paz descanse. Que se estaban muriendo de nervios viendo el partido. Pero mira, en mi experiencia como periodista, yo fui periodista un poquito más de 10 años, mediocre, pero fui, I rubbed shoulders with some very important people, including Nacho Matos. Me tocó, pues, convivir con él, pero sigue, disculpa, that was me interrupting, sorry. Y yo volteé a ver a don Nacho y decía, bueno, pues me impresiona eso, ¿no? De que él estuviera tan emocionado. Oye, me acuerdo, la prensa mexicana sí ellos no son neutrales, ellos muestran sus colores. Sufriendo porque el partido en su gran totalidad fue dominado por México. México tuvo a Alemania a sus pies y no le notó el gol, no lo hizo porque, como dicen, Dios es muy grande. Inclusive el gol que sí se anota, un gol de un tiro de esquina que remata el Abuelo Cruz enfrente. Y lo anulan. El árbitro Jesús Díaz de Colombia lo anula, nunca sabemos por qué lo anuló. Si hubiera VAR ahorita, lo daban por bueno. México va a semifinales. En fin, que A lo mejor. Bora me decía internamente, qué bueno que no fuimos, dice, porque ya no teníamos con quién jugar. Había que ir a jugar contra Brasil y no tenían, ya estaban lesionados. Hugo Sánchez estaba tironeado. Hugo Sánchez venía de una lesión muy fuerte que sufrió en un partido de la Liga de Campeones con el Real Madrid. Y no estaba al 100% físicamente. Nunca tuvo suerte Hugo en los mundiales, ¿verdad? No, aparte de que le hicieron una campaña ahí, no lo querían. En el seno del equipo no lo querían. ¿Cómo se dice? Le hicieron camita. Hicieron su camita, no lo querían porque pues Hugo era especial, era medio
creído, He's siempre, allowed to be. siempre ha sido, pero pues es un gran futbolista. Entonces, en fin, que hubo unos tiros penales y llegaron los penales y ahí perdimos, como siempre. Alemania no te perdona, Alemania no te perdona. Si lo dejas vivir, te va a matar. Pasó también en Francia 98, igualito. Igual. Los dejaste vivir, los tuviste ahí en tus pies y los dejaste vivir y te mataron. Pero siempre grandes partidos contra Alemania. Pues, siempre. Exactamente. Entonces esa fue la historia de Alemania. Y ¿Tú cómo te sentiste cuando eliminé? Porque perder en penales para la selección de México es normal. Siempre nos pasa. pero es que lo que pasa es que tú como periodista mexicano y que escribes también con el corazón, como ya te lo dije, cuando te eliminan a México del Mundial, se te acaba la mitad del Mundial, pero te queda la otra mitad, porque queda Brasil, queda Italia, quedan los grandes países, queda Alemania. Pero profundamente dentro de ti, ¿no sentiste algo de coraje cuando se eliminó México? Coraje no, te da dolor, te da Tristeza, te da pues. tristeza, porque eres mexicano y pasó en los mundiales que cubrí en Nueva York, me tocó estar en el 94, cuando Bulgaria, sabiendo que lo tuviste para matarlo, En penales. y en penales, te quedas triste. Tú tienes que hacer un trabajo y lo haces a tu capacidad, a lo que da tu capacidad. Porque si te quedas llorando, no escribes nada, ninguna crónica. Entonces hay que escribir y hay que aguantarse, hay que chuparse, morderse un diente, morderse la lengua, para que tú hagas tu trabajo y ya después lloras si tú quieres en tu hotel. Entonces, en Francia pasó lo mismo. México te deja ahí Contra Alemania. contra Alemania. Entonces, tú tienes que aprender a ser neutral, a escribir Claro. de lo que ves y llorar por dentro, ¿no? O guardártelo por dentro. O esperar hasta que llegues a tu hotel. Esperar a llorar a tu hotel. Bueno, platícanos, nos mencionaste hace ratito, que tienes algunas anécdotas de, como dije yo, un joven periodista argentino que conociste en México 86. No, lo conocí aquí porque vivía aquí. Andrés Cantó, oh, lo conociste aquí. Aquí. Ah, ok. Él vivía aquí y hacía colaboraciones, él era muy joven, igual que yo. Hacía colaboraciones para el Gráfico de Argentina, una prestigiosa revista de fútbol argentino y lo invitaron, le dieron una credencial para que cubriera la Copa del Mundo del 86. Pero en la primera parte del Mundial, todos los periódicos, como el Gráfico, por ejemplo, mandan a todo su ejército de periodistas. Mandan a 20, por decirlo así, o a 10 o a 12, no sé cuántos. Cuando pasa la fase de grupos y ya vienen las eliminatorias directas, entonces ya cortan, porque hay menos trabajo. Entonces Cantor me dice, oye, ¿tienes tu hotel? Me digo, sí. No tienes para que me des chance, dice, de quedarme ahí, porque yo, la primera parte de los grupos del Mundial, no tengo hotel. El Gráfico me da ya a partir de las octavos de final. Wow. So, where did they expect him to stay? Entonces, mi cuarto era como una suite. Era una cama grande, y era grande el cuarto, y había un sofá-cama. Yo no digo, tiene un sofá-cama, le digo. Y desde Y ahí que se quedó. Cantor ahí se quedó conmigo. ¿Lo Fue- consideras amigo? fue sí, somos amigos muy entrañables. Y él- trabajaron juntos en fútbol de Él primera. me dio trabajo en fútbol de primera, fui su colaborador. ¿Cuántos años estuviste? Como 20 años. Wow. And we'll get into that in the next episodes. Right now, I wanted to cover the beginning of my father's career and well into the 1980s and his most memorable moments. Háblanos ya para culminar lo de México 86. Claro que no vamos a poder tocar y hablar de todo lo que te ocurrió allá, pero quería hablar de lo más memorable. Y bueno, cuéntanos ya para terminar con este tema de México 86, de la final. La final en el Estadio Azteca, no sé, no me acuerdo si tú subiste ahí o no, pero háblanos de la final entre Argentina y Alemania. Final que ganó Argentina. Ya estuve ahí. Fue un partido muy intenso, un gran partido. Una de las mejores finales que ha habido, porque había individualidades como Maradona, como Valdano, como muchos otros, digo, Rummenigge, estaban
por Alemania, grandes jugadores, y Argentina ganaba hasta cómodamente 2-0. Y le viene Tata Brown y según me acuerdo, no me equivoco. Estoy hablando de memoria, no estoy viendo crónica. Claro. Y de pronto parecía que Alemania estaba fundida. Y le empiezan a dar vuelta. Y 2-1. Y 2-2. Y resulta que That's Germany for you. después de que empataron, hubo momentos que Alemania parecía que iba a ganar el partido, pero sin embargo, la magia de Maradona y Valdano hicieron que cayera el tercer gol y se hiciera el triunfo de Argentina. Los argentinos siempre se muestran muy sentidos con la afición mexicana porque dicen que en ese partido, de la gran final cuando el estadio está lleno, ellos hubieran esperado que México estuviera apoyando a Argentina siempre. Ellos no lo hubieran hecho si fuera al revés. Discúlpame. Discúlpame. Pero resulta que cuando Argentina va ganando, todo el mundo aplaude a Maradona y a Valdano y a todos. Y cuando Alemania se viene encima y empata el partido y se va a sobres de Pumpido, empiezan a aplaudirle a Alemania, a los mexicanos. Los argentinos nunca se lo... Ellos estaban aplaudiendo al fútbol en general, al buen fútbol en Es general. lo que yo les dije. Punto. El mexicano estaba aplaudiendo al fútbol. Y hay una anécdota que me lo contó, me lo platicó Bilardo en la intimidad a mí. Bilardo dice, pero tú sabes que cuando un equipo queda campeón, te dan la copa al capitán y le dan la vuelta al estadio. La vuelta olímpica. Y después de que ya se acaba el partido y todo el mundo se va a su casa, el equipo campeón se lleva una copa, no sé si la original, a su país. Quiero entender que es la copa la única que hay, porque alguna vez Brasil le robaron la copa, la antigua, la Jules Rimet, y la fundieron. Yeah. They melted down Entonces, the original World Cup trophy. La copa Jules Once it was Rimet. stolen. Jules Rimet. Entonces Right. ahora la que se da ahorita es la copa FIFA. Y me dice Bilardo que él en el avión dice que iban todos los jugadores con la copa ahí pasándosela. Todos la tocaban, la abrazaban, la besaban. Igual que en el estadio cuando dan la vuelta, todo el mundo la abraza y la besa. Dice que él nunca tocó la copa. ¿Por qué? Dice que no sabe por qué. O sea, siendo el técnico, campeón del mundo, que por cierto los argentinos no creían en él, lo maltrataban a él, y al terminar la copa y ser campeón le pidieron perdón, Bilardo. Una pancarta. Sabes que yo conocí a Bilardo varias veces como niño, de niño. Es una finísima persona. Y siempre era muy buena gente y siempre me acuerdo que en el Coliseo de Los Ángeles, y yo creo que era como en el 88, 89, él andaba en la cancha y yo andaba contigo y me dio un abrazo y sacó de su cartera $20 y Bilardo me dio a mí $20. No me acuerdo después de eso, pero nunca me voy a olvidar. Siempre andabas tú con ese tipo de personajes y a mí me tocaba conocerlos, pero siempre me acuerdo de eso. Siempre me acuerdo que Bilardo era una... Gran persona. Exactamente. En fin, Continúa. muchos no quieren o no les gustaba su fútbol, que los diga, pero fue campeón del mundo en 86 y fue finalista en el 90 en Italia. Entonces hay que reconocerle que algo tiene, algo sabe o algo supo. Y bueno, él me confesó que nunca tocó la copa ni en el estadio, ni en el hotel, ni en el avión de regreso a Argentina. Nunca tocó la copa. Wow. ¿Qué Yo cosa? nunca había escuchado eso. ¿Y cómo viviste el final del Mundial y tu regreso a Los Ángeles? Pues fue una experiencia inigualable. Yo siempre he creído, siempre he dicho, y lo decimos entre los compañeros, colegas, que las Olimpiadas, lo mismo que los Juegos Olímpicos, que las Copas del Mundo, son fiestas. Sobre todo cuando vas, no en Estados Unidos, pero en Francia, en Alemania, en México, la gente toda está de fiesta por el fútbol. Porque el fútbol es amado por casi toda la gente en el mundo entero. Aquí había buen ambiente de fútbol en el estadio de fútbol. Claro. Pero en las calles no veías nada. En Estados Unidos no, porque es un país que no vive el fútbol como lo vive el resto del mundo. Mira, para empezar,
Hoy ya lo viven, ya lo entienden, ya lo juegan. Antes no lo aceptaban, no lo reconocían, no lo querían. ¿Por mucho qué? menos. ¿Por qué? Porque estaban muy arraigados los deportes, los otros deportes, muy arraigados, muy establecidos, establecidos económicamente, con el apoyo de la televisión. Pues, las ligas de básquetbol, el fútbol americano, el béisbol, se juntaron para borrar el fútbol en los 70s. ¿Cómo se llama la liga que andaba? NASL. Ya. Ellos fueron quienes borraron esa liga. En parte sí, porque ¿Por qué? Porque le tenían miedo al deporte de fútbol. quisieron borrar el intento de que llegara el fútbol profesional aquí porque lo veían como una amenaza para su negocio, de sus deportes. Entonces, muchas de las franquicias de la NASL They were bought out. las compraron franquicias de la NFL para borrarlas, Wow. para tronarlas. Y bueno, había prensa que escribían artículos, pero de veras duros, malintencionados, contra el soccer. Porque decían que el soccer mataba gente, que la gente moría por el soccer. Wow. Y hay una serie de artículos dedicados de mala leche nada más en contra del fútbol, nomás por gusto. Porque si a ti te gusta un platillo y no te gusta ese, pues no te lo comas y ya. Claro. No tienes por qué decir, wow, te vas a vomitar por ese platillo que estás comiendo, ¿no? No te lo comas tú y ya. Cómete tú lo que te gusta y punto. Claro. Pero es increíble. Pero hoy todo ha cambiado Gracias a Dios. y hay fútbol aquí y hay para rato. Y hay oportunidades para jóvenes futbolistas como mi sobrino, tu nieto Adriel, los hijos de mi primo Ray, Rocco y Tay, que juegan para el FC Dallas. Oportunidades que no habían, que no había para jugadores Antes no había. como yo cuando era joven, ¿no? Pero, anyway, I want to move on, and we're almost reached the end of this first episode of Chewing the Rag with René, charlando con René, a bilingual Spanglish podcast. Anyway, quería preguntarte ahora para ya llegar ya al final de este primer episodio. Cuéntanos, ¿te tocó a ti cubrir las Olimpiadas de Seúl 88? Where was the 88? ¿O era Barcelona? No, Barcelona fue en el 92. 92. Seúl fue el 88, si no me equivoco. Sí, no me tocó cubrir. No. Juegos Olímpicos, solamente cubrí los del 84 en Los Ángeles y cubrí los del 96 en Atlanta. También cubrí en 2012, 2012, los Juegos de Londres por una invitación de Telemundo y NBC. Estuvimos en Miami junto con un grupo de compañeros para narrar partidos desde ahí, desde los estudios de NBC y Telemundo. Sobre todo el fútbol femenil y algunos el fútbol masculino también. Y el próximo episodio vamos a empezar con Italia 90, mundial del que México fue castigado por la No FIFA. estuvo presente. No estuvo presente. ¿Jugó eliminatoria? No, ni eliminatoria jugó. No. ¿Y por qué pasó? ¿Por qué castigaron a México? Fue por algo que ocurrió en las Olimpiadas, ¿no? En un torneo clasificatorio juvenil en Guatemala, utilizaron a varios jugadores que pasaban la edad. Creo que Jaime Ordiales Establecida. era uno de esos, o Pineda. No me acuerdo de los nombres ahorita, pero eran dos jugadores. Y que fueron denunciados por la propia Federación Mexicana porque la Federación Mexicana hizo un libro anual, un anuario, donde sacó toda la lista de jugadores de las selecciones y puso sus fechas de nacimiento ahí. Wow. Ellos solo se quemaron. Y un reportero de Televisión Azteca lo descubrió y lo anunció. Lo denunció. Un reportero mexicano denunció a la selección mexicana. Así es. Wow. Ahora, es verdad entonces eso es verdad cuando dicen que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. No, pero yo creo que el periodista hizo lo que tenía que hacer y punto. Los que regaron la sopa ahí That was a hot news. son los directivos. Oye, sí, entonces si el próximo tema que vas a tener es Italia 90, te voy a decir la propuesta que yo le hice a la opinión nos mandó, pensamos que no nos iba a mandar a Italia 90 porque no estaba México. México era nuestro principal objetivo. Pero, sin embargo, luego del buen
éxito que tuvo el Mundial, la cobertura del Mundial 86 y resultados económicos para la opinión, de tiraje y de todo, decidieron que iban a ir al Mundial con todo, Italia 90. Y no estaba en México, entonces yo hice una propuesta a la opinión antes de irnos al Mundial para hacer el equivalente a Juanito en Italia. Which we're going to touch on the next episode. That's very interesting, and that's something I will definitely remember to mention on the next episode. Ahora quiero culminar con broche de oro este primer episodio de Chewing the Rag with René, charlando con René. Espero que hayan disfrutado de este podcast bilingüe. Quiero que en pocas palabras no sé cómo decirle, give us your comments on of your career, the first 10 years of your career. What did you retain from it going forward into the 90s? Háblanos de eso. Bueno, yo creo que yo no soy un periodista de carrera. Aprendí en el camino. Tuve buenos maestros. Tuve buenos mentores. Inclusive la opinión, cuando ya nos estaba contratando, nos inscribió en un curso en UCLA dictado por un periodista muy famoso del LA Times, que nos ayudó a ver la luz sobre un tema tan escabroso del periodismo como es las restricciones o las elucubraciones legales que puede tener el periodismo. Liability in journalism. La ley del periodismo. Tú no puedes saber si una simple palabra que tú digas en tu artículo está desvirtuando la vida de una persona, está arruinando la vida, el prestigio de una persona, Claro. o de una institución, o de una compañía. Eso te hace a ti objeto de una represalia de la ley. Entonces, eso es muy importante. Yo aprendí mucho ahí de esa clase que tomé. De ser responsable de lo que legalmente puede implicar lo que tú digas en tu periódico. Tú, por ejemplo, no puedes decir el asesino de esa niña. Tú debes decir siempre el acusado, The suspect. el sospechoso, el implicado, pero no eres el asesino. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que aprender a manejarlas, porque si no, incurres en violaciones a la ley. Claro. Una persona en Estados Unidos es inocente hasta que no se demuestre que es culpable. Entonces, si tú en tu artículo ya lo estás dando como culpable, él te puede demandar a ti y al periódico. Háblanos brevemente, antes de finalizar este primer episodio, de la palabra chayote. Ahora que estamos hablando de eso. Chayote es un lenguaje que se utiliza en México para describir al periodista que recibe dinero. It's called bribery in English, by the way. Bribery. Exactamente, así de sencillo es. Y yo te quiero decir... ¿Te tocó a ti? Mira, me tocó... No quemes no digas nombres, no quemes a nadie, nomás háblame. A mí me tocó que cuando yo empezaba a escribir en La Opinión, y unos promotores muy grandes trajeron unos partidos y les fue muy bien. Y me acuerdo que nosotros nos íbamos, después de que terminábamos de cerrar el periódico, y ya traíamos las primeras ediciones del periódico, los primeros que salían de la prensa, con Páramo y varios amigos más, Cipriano Núñez y otros más, nos íbamos a cenar ahí al motel Olympic, que está, o ya cambió de nombre el hotel, está en la Olympic y Alvarado, por ahí. Y ahí se juntaban mucha gente del box, del fútbol, en la madrugada, 12 de la mañana. Claro. Y esos promotores, algunos promotores que habían hecho esos partidos que les fue muy bien, vinieron y me dijeron, yo estaba ahí sentado en una mesa, y llega el señor y me dice, Rigoberto, nomás te quiero decir que nos fue muy bien en la promoción y somos muy agradecidos contigo, y sacó un fajo de dinero y me lo quería entregar. ¿Cómo cuánto dinero era? No sé, no pude verlo, no pude saber, pero era como dinero enrollado así. A roll of Entonces cash. le digo, no, mira, te quiero decir una cosa, no quiero que te ofendas, le digo, pero yo
mi trabajo que hice y si les benefició a ustedes lo que yo escribí, qué bueno, le digo, me da gusto, le digo, pero por hacer ese trabajo me paga la opinión y me paga muy bien, le digo, gracias a Dios, me paga muy bien. Y no quiero ofenderte ni quiero ser descortés ni nada, le digo, y quiero que lo entiendas, pero yo no aceptaría eso, le digo, porque quien me paga por eso es la opinión y me paga bien. Y creo que esa sigue. Nos hicimos íntimos amigos. Wow. He respected that. Te respetó por eso. Y muchas veces me invitó a comer o a cenar y yo también lo invité a comer a cenar. Claro. Por igual. You scratch my back, I'll scratch yours. That type of thing. Así es. Y creo que por eso tuviste una larga carrera por tu honestidad. Y creo que eso en cualquier cosa en la vida es importante, ¿no? Ser honesto con la gente y creo que por eso tuviste una larga carrera. Anyway, ladies and gentlemen, I'd like to thank you all, everyone who's going to listen to us, whoever is listening to this now. Once again, this is your humble servant and your host of Chewing the Rag with René, Charlando con René, and my father, who we will continue with this story of his career on the second episode. It might be more than 2 episodes. It might be 4, it might be 5. Who knows? Who knows? I just want to thank you, Dad. Gracias, Pa, por hacer eso conmigo. Gracias. Un mensaje para los que están escuchando. Que se sigan divirtiendo. Por favor, sean felices. Alrighty, signing off. This is Renee.